Ok, bueno, ese es mi nombre, doctor Lince. Yo hice una maestría en negocios que fue para poder sobrevivir, si no, no creo que estuviera tan tranquilo. Y soy fellow de la American College Surgeon, soy cirujano en Colón. También estoy en Panamá, pero básicamente en Colón. Ahí es donde manejo. Bueno, esta es una apendicitis aguda, fase 2, ¿no? La apéndice como tal es la inflamación de apendicitis, perdón, es la inflamación del apéndice vermiforme, es un vestigio que está en el ciego, en la confluencia de las tenias. Es una inflamación aguda del revestimiento del apéndice vermicular que se extiende al resto de su estructura. Entonces, usualmente tiene varias causas que se las voy a explicar más tarde. En forma general, el 7% de la población occidental tendrá alguna vez apendicitis, ¿no? Es la urgencia quirúrgica abdominal más común en Estados Unidos, casi 250,000 al año, y en Panamá. O sea, por decirlo así, es el pan nuestro de los cirujanos, es el pan de cada día, es lo que más nos llama a cuarto de urgencia y lo que nos permite de forma privada poder interactuar con el paciente entre las causas más frecuentes, ¿no? Porque también hay diferentes causas dolorosas, o sea, dolor abdominal, y esta es la principal con respecto al cuadro quirúrgico, también en Panamá. La incidencia de 10% por 10,000, esta es una estadística de Estados Unidos, más frecuente en la segunda y tercera etapa de la vida. En la pubertad y mayor de 25 años, más frecuente en el hombre. Y bueno, hay una tasa, esto es en Chile, una tasa ahí de falsos negativos que a considerar en Panamá, que en Panamá los diagnósticos se han hecho más imagenológicos, como la doctora les explicó, ¿no? Más uno confía en un ultrasonido, uno confía si tiene alguna duda en la tomografía. La típica formación que tuve yo como residente, que era 100% clínica, 95% clínica y 5% exámenes de gabinete, ha cambiado un poco. Esa es la conclusión. Entonces, con respecto a la fisiopatología, sabemos que la arteria que irriga al apéndice es la arteria apendicular, que es una rama de la mesentírica superior. Entonces, es importante que uno esté bien claro en esto para cuando está haciendo la técnica quirúrgica. Entonces, hay diferentes posiciones que se lo voy a mencionar, ¿no? Ahora, pero quiero explicarle la fisiopatología. Usualmente, lo primero que se da es la congestión linfática. Cuando hay aumento de la presión endoluminal a menos 5 milímetros de mercurio, se da la congestión linfática, que es lo que ocasiona la fase 1, que es un apéndice catarral, que se ve así como un catarrito, ¿no? Es linfa. La segunda parte, segundo grado, o la etapa 2, como le quieran llamar según la clasificación, es la flemonosa, que no es más que la congestión de lo que es el plexo venoso, todas las estructuras venosas, se ve como un flegmón. No sé si, bueno, difícil que lo hayan visto porque estamos en tiempo virtual, pero el dedo cuando se ve así morado se llama flegmón, el dedo, ¿no? De la mano. Así mismo se ve la apéndice como morada, como con un color violáceo. Ese es por una cuestión menos 10 milímetros de mercurio, por el aumento de la presión intraluminal, que es la luz que ustedes ven aquí. La luz, esta que ven aquí, se congestiona, se cierra por un apendiculito, por una hiperplasia linfoidea, por cualquiera de las razones ya descritas, o por un verme, por un parásito, etcétera, que es la etiología más frecuente. La hiperplasia linfoide es la más frecuente cuando se pregunta, ¿no? Que es 80%. Entonces, se da entonces después que se hay un obstáculo de lo que es la presión venosa, hay un obstáculo de la presión arterial, porque no hay cómo drenar, y por ende se da entonces la perforación, o grado 3, etapa 3, que es una apéndice así con microperforaciones, ¿no? Con microperforaciones. Y luego se da una perforación como tal, que ya es el cuadro de una apéndice complicada. Entonces, eso es la fisiopatología, es un aumento de la presión
y posteriormente vienen las complicaciones, porque si tú no resuelves el cuadro clínico de forma inicial, el paciente va a tener una microperforación, por ende va a tener salida de las heces, 10 a la menos 9, 10 a la menos 11, etcétera. O sea, en otras palabras, 100 millones de bacterias que están, billones de bacterias que están circulando libremente. Eso causa accesos localizados, peritonitis generalizada, puede ser localizada, etcétera. Pileflebitis, que una de las complicaciones que se daba antes más que ahora, porque ahora con el advenimiento de los superantibióticos todo cambia, pero eso es la fisiopatología en general. O sea, hay diferentes posiciones. Ahora voy a explicarle, voy a poner un videito laparoscópico, ¿no? Sobre la apendicectomía como tal, para que ustedes tengan una idea de esto que les estoy mencionando, las diferentes posiciones. Ven que hay un 75%, la retrocecal, también encuentran subcecal, encuentran retroilial, parilial, etcétera. La apéndice típica, ojalá no la encontráramos siempre, ¿no? La que está parailial, bonita, así flotando en el abdomen, es un sueño hecho realidad, porque cuando uno entra tipo laparoscópico, porque yo hago el 95% de mi apendicectomía por laparoscopía, por una mala experiencia que yo tuve, siempre la menciono. Tuve una fasciitis necrotizante, un paciente casi se me muere por una apéndice retrocecal de esas subserosas, perforadas, que cuando tocan fascia puede, si el paciente tiene un problema inmunológico, puede coexistir el fenómeno de fasciitis. Bueno, fue un caso así abrumador, que el paciente casi queda con una fístula enteroatmosférica. Usted no me entiende. Ahora, toda la pared abdominal se tuve que quitar porque el paciente se estaba muriendo. Desde ahí yo decidí hacer la conversión total, público y privado, laparoscópica, full laparoscópico. Cuando un caso ya que no se pudo, bueno, ya ni modo, ¿no? El sistema, usualmente en la pública, el insumo no hay, ya uno dice, bueno, ni modo. Pero procuro hacer la laparoscópica. Bueno, aquí es lo que le comenté, todos los fenómenos que se dan paso a paso, las obstrucciones. Al final hay un bloque de flujo arterial por el aumento de la presión, menos 15 milímetros de mercurio, y hay una perforación de la pared. Puede dar una peritonitis o puede dar un plastrón apendicular. Aquí le comenté los coprolitos, pueden darse también por vermes o parásitos, por hiperplasia linfoide, que es la más frecuente, y cuerpo extraño. Hay momentos que hasta una semillita de naranja, que ella se va como revistiendo con material de descomposición y ¡pum!, queda ahí. O si se tragan las semillitas de uva. No es frecuente, pero sí he visto casos. También cuerpos extraños como huesos. Hay pacientes que les gustan comer huesos. Te ve que a las abuelas y a las mamás con el hueso de gallina empiezan a masticarlo, muchos se lo tragan, entonces puede tener esa complicación. Eso es característico en toda la familia. No creo que, aunque sea lo más, por más, o sea, las costumbres o la etnia o la parte cultural, creo que todas mastican o muerden o hacen, pulverizan los huesos de pollo, más si son del Kentucky, etc. Bueno, entonces el cuadro clínico consiste en una serie de eventos que se dan como todas las inflamaciones intestinales. Hay un dolor abdominal, me imagino que le explicaron sobre el dolor tipo visceral, el dolor somático, que son los dolores específicos. Bueno, acá hay una combinación, de dolor tipo somático. Primero hay visceral, que es por irritación de los plexos, usualmente espinotalámico lateral, etcétera, va a la médula, y hay un tipo de irritación, en un dolor sordo, inespecífico, se da usualmente epigástrico o periumbilical, ¿ok? Por el plexo hipogástrico. Luego hay un dolor tipo somático, que es un dolor específico por la irritación de lo que es el peritoneo parietal. Entonces, como se da un dolor tipo específico, viene el dolor en la fosa ilíaca derecha. Entonces, el típico, ahora le explico lo de los signos, ¿no?
los diferentes signos que es la parte clínica, que eso no podemos perderlo. Entonces, hay diferencias con respecto a la posición del apéndice. Si es retrocecal, es flanco derecho o dorso. Si es pélvico, es suprapúbico. Si es retroiliar, puede existir un dolor testicular. Y si es paciente inmunosuprimido, puede haber irritación peritoneal. También está el signo de Amiam, que es cuando estamos operando una hernia inguinal que nos sale el apéndice así como si fuera una serpiente con una flauta mágica y que ¡pum! En el saco herniario también podemos encontrarlo. Pero usualmente esto es lo más frecuente, ¿no? Acá. Entonces, hay diferentes fenómenos en el paciente. Hay veces, hay un bloqueo de lo que son las GLP-1, no sé si has escuchado esto, que es lo que produce el hambre, la anorexia. Si hay una obstrucción como tal, reflejamente a nivel cerebral, ¡pum!, se da el síndrome de la desobstruir, que es por náuseas, vómitos, ¿no? Esto es algo que actúa de forma refleja. Y la constipación muchas veces, otras veces diarrea, son los cuadros que confunden, porque uno siempre espera encontrar paciente que no quiere comer, un paciente que tiene vómitos, tiene leucocitosis y que no tiene diarrea, porque cuando tiene diarrea tú empiezas a pensar en una colitis, que las colitis duelen, las colitis, hay leucocitosis, etcétera, ¿no? Entonces, uno básicamente tiene que tener un cuadro clínico bien depurado y apoyarse en diferentes signos. Estos son los diferentes signos. El examen físico puede encontrar, depende. Yo he encontrado pacientes que me han llegado con el cuadro típico 6 horas, migra el dolor, tú buscas fosa ilíaca derecha, ok, una apendicitis. Pero he encontrado pacientes, y bueno, y están febriles, tienen leucocitosis. Otro afebril, sin dolor, está comiendo y el paciente tiene una apendicitis. Eso depende mucho en la escala del dolor, la escala visual análoga, que hay una variabilidad dependiendo de la cultura, eso es verdad, pero también con respecto al organismo. Entonces hay una hiperestesia cutánea, o sea, me duele esta área del abdomen por cuestiones de propedéutica. Menos el doctor Castillo le comentó que uno primero se quita lo que es el frío en las manos, porque uno está en aire acondicionado, uno luego procura palpar el dolor contralateral o muy lejos de donde el paciente le duele por cuestiones de norma mental médica. O sea, no vas a ir, que he visto residentes que en mi cara han perforado esa apéndice, una apéndice tipo ya microperforada, y tú la presionas en punto de McBurney con toda la fuerza del mundo, obviamente vas a terminar de perforarla, ¿no? Uno es más sutil, uno empieza donde le duele, me duele aquí, doctor. Ok, empiezo a tocar el lado contralateral, empiezo a examinar al paciente muy levemente con los pulpeos, o sea, lo que es tacto, ¿no? Tacto fino. Le pido al paciente siempre que, Donfi, que el paciente tosa. El paciente tose, se pone la mano en la boca, cierra el puño y hace un valsalva. Es el Donfi. Entonces, ahí cuando el paciente hace el valsalva, él mismo, él solito, sin que lo presione, él dice, ay, me duele aquí, doctor, aquí. Y te señala el punto de McBurney. El punto más patognomónico o que te dice el diagnóstico es el de Roxin. El de Roxin, en la parte de clínica o en la parte de los videos, cuando me toque darle esa parte, valga la redundancia, esa sección, voy a explicarle cada signo como el detalle, porque acá se pierde un poco por la parte virtual. Entonces le explico cómo es el de Rosin. Creo que ahora hay algo así muy somero, pero le explico allá. El de Bloomberg, que es el paciente cuando el típico rebote. ¿Saben qué es un rebote, no? ¿Saben qué es un rebote? Que el rebote, ay, me duele cuando rebota, por la irritación peritoneal. Es un dolor somático específico. Está el obturador y está el psoas. No son muy frecuentes. Fíjense, las dos figuras que están aquí, este es el psoas, este es obturador. O sea, cuando yo levanto el pie, esta parte aquí está el psoas ilíaco,
se estira, hay un estiramiento, reflejo, y posteriormente, si la apéndice retrocecar, duele, ¿no? Entonces, ustedes también tienen que ver cómo el paciente va, entra al consultorio. Le voy a explicar después el signo cuando saltan. Bueno, eso después, porque es una hora solamente y le quiero mostrar unos videos. Nunca, el que no mete el dedo no mete la pata. Siempre hay que hacer tacto rectal para ver descartar otra patología. Es importante. El típico signo de McBurney, usted sabe que es que ustedes tocan en área, en la unión entre la línea imaginaria de la espina ilíaca entre el superior con el ombligo, tercio distal, tocan ahí y ahí, ay, me duele. McBurney, ese es el más fácil, es el que hacen todos los médicos generales, pero yo creo que usted sea más fino. Haga un Dunphy, haga un Roxin, ya ustedes saben que tiene con estos dos signos, ustedes saben que el paciente tiene un cuadro apendicular lo más probable. Entonces, aquí le explico muy, usted sabe, ¿no? Muy virtual, porque cuando estaba en clase era un poquito más fácil. El de McBurney ya, como le expliqué aquí, en este punto, usted toca y ahí es donde molesta. Aquí vemos el Roxin, le explico en la clase un video donde toman el Roxin, tocan en el lado contralateral y por ahí, pues, usted toca en lo que es sigmoide, esto está lleno de aire usualmente, hay un desplazamiento del sigmoide, el aire intraluminal, se va al transverso, luego el ángulo hepático y por el acúmulo de aire súbito que llega hasta aquí, está la válvula, duele, ay, me duele acá, ¿eh? Entonces ese es el Roxin. Entonces está el Blomberg, que ya le expliqué, rebote, el psoas, que también le expliqué, y talopercusión. Bueno, este es más clínico, ¿no? Este es más clínico cuando hay irritación peritoneal, que el paciente ya tiene un dolor instaurado, ya tiene una peritonitis localizada, que está tendencia hacia la generalizada. Ustedes levantan el pie y tocan el talón, con el pie levantado, como si hiciera un psoas, solo el talón y la parte, el área plantar, y el paciente le duele, porque obviamente hay irritación peritoneal. Entonces, exámenes de gabinete siempre hay leucocitos, no en todos los casos, pero ya en un 80% de los casos. El PCR no el de COVID, el PCR que es proteína C reactiva, es inespecífico, pero me gusta mandarlo porque yo me doy cuenta si el paciente está perforado o tiene una susceptibilidad por perforarse, en qué estadio está. La apéndice también mando procalcitonina. No sé si lo han escuchado. ¿No han escuchado procalcitonina? Sí, sí lo hemos escuchado. Ok. La procalcitonina es una medida de laboratorio que determina el riesgo de sepsis en pacientes que están comprometidos, que ya los veo diaforéticos, febriles, que están haciendo síndrome SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o pienso que, bueno, para prepararme más que todo, ¿no? Para saber cómo entro, si ya tienen un cuadro, un acceso, muchas veces se le hace ultrasonido, pero en la parte pública hay veces no, ¿no? La parte pública, espérate que el ultrasonido después, que el COVID, que el tiempo del COVID que está pasando a los pacientes. Bueno, ven, súbelo así, que es una apéndice, pero ya uno, si entra al laparoscópico es un poquito más sencillo. Entonces uno manda a algunos laboratorios apenas el paciente llega que te avisan que hay un dolor abdominal. Se manda una placa de abdomen, una radiografía de abdomen. Eso lo hacen por norma o descarte en cuarto de urgencia, y uno en un 10% ve un apendicolito, un 10%. Lo que es la tomografía, el ultrasonograma, tú ves un aumento del flujo vascular, no es comprensible, hay un apéndice en las paredes y todo es más de 6 milímetros. Uno puede hacer o sea, el ultrasonido te ayuda como tal, pero hay veces depende del operador. O sea, el ultrasonido es operador dependiente. ¿Cómo así operador dependiente? Depende quién lo hace, así mismo vas a tener la fiabilidad o la confianza. Si lo hace un técnico, porque usualmente ahora en los hospitales públicos lo hace un técnico, que tú no lo conoces, el radiólogo lee solamente lo que le puso el técnico. Pero si le hace radiólogo, obviamente él ya tiene más experiencia y él te puede dar una idea más clara de cómo está todo, y ya con su experiencia por los años, obviamente me permite hacer un diagnóstico más apegado a la realidad. Yo he entrado con ultrasonidos negativos que eran apéndices perforadas. O sea,
pero ya la clínica predomina. Si tengo dudas, inmediatamente yo le mando una tomografía, ni modo, aunque dure un poco más, pero estamos entrando en la medicina legalizada, básicamente si es privado, ¿no? Y yo entonces entro con la certeza de el diagnóstico para no tener ningún tipo de problema. Y si es mujer, obviamente están todas las otras patologías, lo que es diagnóstico diferencial, que tengo que estar claro, muy claro. Si está embarazada, si el paciente tiene historia de diverticulitis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tengo duda, entonces le mando una tomografía, entonces veo una apéndice más de 6 milímetros, presencia de un apendiculito, aquí se puede ver, signos de perforación, signos de punta de flecha, inflamación periapendicular. Esto te lo diagnostica entonces el radiólogo como una apendicitis aguda, perforada, no perforada, y sensibilidad del 95% y especificidad. O sea, 95% de probabilidad de que cuando te dice sí es sí, y 95% cuando te dice no es no. Sensibilidad y especificidad. O sea, para las aseguradoras es importante cuando toca el tema privado, porque obviamente no hay ninguna duda y no hay ningún tipo de problema, porque nuestros enemigos más grandes son los mismos cirujanos que están en la aseguradora. Llámese las aseguradoras privadas, ¿no? Supongo que entienden cuáles son las aseguradoras, las han escuchado. El León Azulado, Palic, Mafre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Sagicor, Seguros Vivir, ellos, se puede decir que nosotros trabajamos para el grupo de agremiados que tienen ellos, nos permiten entrar, y es con sus normas y con sus requisitos. Si ellos dicen, no te pago, no te pago. O te pago la mitad, o no te pago un ayudante, etcétera. Eso es lo que es privado, ¿no? Siempre me encanta tocar el tema privado porque alguno de ustedes va a ser cirujano alguna vez, y como con mis residentes le digo lo mismo para que ya vayan escuchando lo que le va a tocar. Si les va a tocar, porque estamos en pandemia y no sabemos cómo va a quedar todo. Entonces, aquí hay una escala que se usa, ya no tanto, porque usamos tomografía, usamos otras cosas. Escala de Alvarado, se la menciono para que la escuchen, la busquen. No es fidedigna al 100%, pero se usaba mucho cuando era 100% la parte clínica. Ya no se usa mucho porque ya se usa muchas imágenes. Entonces, diagnósticos diferenciales, como les comenté, cuando es una joven, una dama, una señorita, una señora, ya entra todo esto, ¿no? Gastroenteritis, úlceras pépticas, ya no hay tantos úlceras como tal por cuando cuando llegaron los inhibidores de bomba, nos cambiaron la historia, pero de todas maneras están las enteritis de Crohn, divertículo Meckel, que es muy frecuente, nada, perdón, rotura del folículo de Graf, torsión quistovárico, etc. Entonces, este es el tratamiento quirúrgico, esta es una apendicectomía abierta. ¿Ok? Cuando ustedes van a entrar, se puede entrar por línea media si el paciente está complicado, lo que es vía laparotomía, o por punto de McBurney o punto de aquí, pues abdomen, aquí lateralmente. Usted no maneja todos los nombres de las cicatrices o de las incisiones. Entonces acá entran, buscan fascia, se paran, van entrando con un forceps, puede ser una Kelly, van divulsionando los músculos, entran al peritoneo parietal, luego buscan la confluencia desde las tres tenias, encuentran el ilion, ven la referencia anatómica, la fascia Toll. Le estoy mencionando todo esto porque después viene el video, ¿no? Y le voy a explicar. Fascia de Toll, que está acá pegada a lo que es el colon ascendente. Entonces ustedes buscan la apendicular primero, la ligan y después transecta la apéndice secal. Y ya esta es la técnica abierta, la que usan. Hicimos un congreso en Valle Escondido, en Boquete, un lugar hermoso, a los que son chiricanos, bendita esa tierra, es muy hermosa, muy buen clima, etc. Hicimos un congreso, nos presentamos un trabajo de todo Panamá sobre apendicitis. Vimos los diferentes, Santo Tomás, Colón, hablé yo, habló el complejo, el doctor Cavada, habló el hospital regional de el Vigía, el Anita Moreno, el Chiriquí, todos los hospitales de Panamá. Y entonces vimos nuestra casuística muy interesante,
tenemos diferentes proporciones, casi la mayoría hace lo que son hospitales interior, hacen abierta. Del hospital interior que no hace abierta soy yo, el resto aquí en Panamá se hace más laparoscópica, pero es interesante escucharlo, ¿no? Entonces aquí vemos los diferentes grados, fases, la normal, después viene la catarral, el flegmón, grado 2, 3 ya microperforaciones, y aquí vienen los accesos, ¿no? Microperforadas, aquí ya accesos. Estas 3 y 4 son complicadas, ya ahí puede pasar muchas cosas. Y este es la laparoscópica, que quiero mencionársela al final. Ahí le explico al final todo, ¿no? Entonces, la perforación, la típica perforación es la microperforación o la perforación como tal, porque puede ser que se perforó la punta o la base y hay salida de excremento, y bueno, esto es complicado, ya tienes que lavar, tienes que tener los cuidados, los pacientes hacen colecciones en fondo de saco de Douglas, en las correderas paretocólicas, fascio de Toll 1, 2, te hacen hasta su hepático, su diafragmático. Yo he visto de todo, de todo. Hacen fístula secal, hacen shock séptico, plastrón apendicular, que ahora le voy a explicar que es un plastrón, perdón. Lo más benigno que nos puede pasar es un plastrón. Un plastrón es cuando todas las vísceras, llámese las vísceras y peritoneo, el aumento mayor, ante la agresión intestinal, aquellos gorditos o pacientes que tienen un buen plastrón, un buen aumento mayor, le rodea el área de la perforación, entonces te impide que siga saliendo excremento, y el paciente entonces se le forma como un tumor ahí, ¿no? Tú tocas una masa, no, aquí eso no me duele mucho, pero tengo una masa aquí en esta área, doctor. Y tú, el cuadro clínico, dolor, fiebre, un apéndice que se emplastó, ¿no? Tú le mandas un ultrasonograma, muchos le dan manejo médico solamente, antibiótico, terapia y ya. Otros le damos a los 2 meses manejo quirúrgico. Yo le doy 2 meses seguimiento, una semana en hospital, veo si no tiene una colección, hago un estudio imagenológico para ver si está todo bien. Ya hago su ultrasonido, porque aquí para las colecciones un ultrasonido es muy bueno. Si puedo, una tomografía, y posteriormente en público, ¿no? En privado siempre una tomografía. Y posteriormente entonces le doy seguimiento 2 meses, entro por una laparoscopía y le quito la apéndice, porque ya es una apéndice que está enferma y tienen tendencia a formar de nuevo el mismo proceso. Y es un problema por causa de lo que le dijo la doctora, adherencia, obstrucción intestinal, etc. Entonces, para atrás y para atrás, como he hecho para atrás, para acá. Se me fue algunas cosas. Acá, ok. Otra cosa que digo que es mi tabú, ahí fue donde yo hice mi conversión mental, las heridas del sitio quirúrgico. Hay heridas de todo tipo, he tenido también hernias por apendicectomías. Esas son bien complicadas porque no puedo poner malla tan fácilmente. Tengo que hacer una subley, es una técnica quirúrgica que tiene su complicación, perdón, su complejidad. Porque el paciente, cuando se infecta la fascia, tiende a debilitarla, y las suturas a veces como que ceden ante la presión abdominal y se abre, viene una hernia. Y más que todo se dan los gorditos. Eso es un dolor de cabeza, porque cuando tú vas a hacer una técnica laparoscópica tipo IPON o IPON, como se le llama, que tú le pones una malla, ya dieron hernias ventrales todavía. No han dado hernias ventrales, no, ok. Hay unas técnicas para resolver las hernias ventrales. Una es que tú pones una malla encima, por debajo, entra el laparoscópico y ves la pared abdominal arriba, le pones una malla. Aquí no se puede tan fácilmente porque está en la vejiga. Entonces tú no puedes tener riesgo de taclear o ponerle un tackle, una de estos fijadores de polipropileno a la vejiga, por las complicaciones inherentes de una sepsis urinaria. Entonces se hace medio complejo. La sepsis de herida quirúrgica, ustedes lo van a ver con frecuencia. El paciente a los 3 días empieza con dolor, celulitis, tienen que abrir la herida, se queda una semana más dependiendo, tienen que ponerle un BAC o una método de succión negativa. También están los sangrados postoperatorios, eso es típico.
bueno, uno lo maneja no dejando nada sangrando, ¿no? Pero hay pacientes y hay pacientes. Lo que leí en la escala de Alvarado, el tratamiento quirúrgico, nunca es tratamiento médico. Bueno, esto ha cambiado un poco en Estados Unidos. Les comento para que sepan. Yo tuve la oportunidad, bueno, soy fellow, íbamos todos los años a Estados Unidos, ya sea Chicago, San Francisco o Washington, al congreso anual, hasta este año que fue virtual. Y había los consensos, ¿no? Gastroenterólogos, los cirujanos, siempre los invitamos para que ellos dieran su punto de vista. Y en Estados Unidos hay un consenso de cuando el paciente tiene un cuadro inicial de apendicitis, le dan tratamiento médico en algunos hospitales. Muchas veces por la lejanía de un especialista, pero ese concepto cambia un poco, de que nunca es médico, cambia un poco. Entonces, voy a hablar de tumor carcinoide rápido para poder tener siempre un tema bastante rápido, ¿no? Porque es un tema que no es muy frecuente. En Panamá no es muy frecuente, pero sí hemos tenido tumores carcinoides. Le explico. Usualmente ustedes entran por una apéndice, una apendicitis y encuentran una masa. Al paciente le duele la fosa ilíaca derecha y de repente entran y ven una masa en la punta del apéndice o en el cuerpo y no ven inflamación, ven un apéndice delgadita, no es grado 1 ni grado 2, qué raro esta masa. Casi siempre un tumor carcinoide. Entonces, voy a explicarle lo básico. Es lo básico aquí. Tumores del tracto gastrointestinal se originan sobre la endocrina en la zona de Kulczynski, esa pregunta examen. El apéndice es la localización más frecuente, seguido del intestino delgado, sobre todo el ilion, recto, estómago y colon. El pico de incidencia en la cuarta década, tercera y cuarta década. Estos tumores se encuentran en una de cada 300. Acá, una de cada 10.000 apendicectomías. Yo puedo decir, porque en mi vida he hecho mucha apendicectomía y yo he encontrado como 6 tumores carcinoides, más o menos. De todo lo que yo he podido estar, o sea, tanto que he hecho yo como que han hecho los compañeros. Es el tumor más frecuente del apéndice, casi siempre se descubre al estudiar una apendicitis, bueno, como les comenté. Entonces, cuando los tumores como tal, o sea, dan sintomatología, es por otras cosas, usualmente por su estirpe. Ahí voy a explicarle algunas de las estirpes. O sea, son neoplasias heterogéneas, usualmente los efectos fisiológicos o la sintomatología, tipo diarrea, etcétera, dan por toda la producción hormonal y son de células endócrinas. Entonces, tumor carcinoide convocado, tumor neuroendocrino originado en la célula de Kulczynski, pregunta examen, síntesis, almacenamiento y liberación de hormonas, es lo que... Estas son como las 4 cosas más importantes, ¿no? La incidencia y es asintomático. ¿Ves? Y depende de la característica cuando ya es sintomático, cuando hay un síndrome carcinoide. Que ahí están las características del intestino anterior, intestino medio, intestino posterior, como tal, como es su estirpe, es parte, cuando se asocia con enfermedades hereditarias, síndrome de neoplasia endocrina múltiple. Aquí en Panamá no existe tanto estos síndromes, se escapan a nuestra mano, la mano quirúrgica. Usualmente lo manejan los endocrinos, enfermedades de von Hippel-Lindau y neurofibromatosis, que ustedes obviamente deben conocer. Entonces, hay manifestaciones clínicas cutáneas y digestivas. Esto es cuando da el síndrome carcinoide, ¿no? No un tumor carcinoide como tal. Tumor carcinoide es una masa que ustedes hacen una apendicectomía, le hacen una resección y cuando va la resección al patólogo dice células de Kulczynski. Oh, peste. Esto es carcinoide o tumor carcinoide. Ya usted sabe, ¿no? Que cuando hacen una resección, cuando está en la punta o en el cuerpo, usted la resecan completamente, se puede decir que es tratamiento curativo. Uno sí, obviamente, da una referencia, uno se apoya con un oncólogo, pero cuando está en la base,
el tumor, entonces cambia todo. Usted tiene ya que redefinir el cuadro y hacer una resección oncológica. ¿Ok? Que quede eso claro. ¿Está claro? Bien claro. Porque no lo van a encontrar mucho, algo que no sé, pero es importante mencionarlo por si algún día lo ven. Hay manifestaciones respiratorias cardíacas del síndrome carcinoide, más no del tumor carcinoide. Y hay una... o sea, básicamente mediado por alteraciones fisiológicas y por secreción de todo lo que es la sintomatología, es por todo un cuadro diarreico, explosivos, cuadro de gastrointestinales, tipo dolor asociado con inflamación gastrointestinal y cuadros sintomáticos hormonales. Entonces, síndrome del carcinoide como tal, hay uno típico, uno atípico, que están las características. Y el diagnóstico clínico, cuando es síndrome carcinoide, es por la cuantificación de 5-HIA. Entonces, exámenes imagenológicos, cuando ya se complica, que ya tienen una migración, ya usted tiene que hacer una tomografía, medicina nuclear, que es una resonancia magnética, etc. Entonces, esto se lo voy a presentar al final. Vamos primero con... Voy a presentarle, acá lo tengo. Una apendicectomía. Ok, un paciente con apendicectomía. Acá, mira, esta es la incisión. Diferencia de la incisión de McBurney, de la que usted quiera usar, que es aquí tercio medio, hacen de forma oblicua, de forma perpendicular, etc. Uno, en la mayoría, hay quirúrgicos de cirujano que entran de diferentes formas. Yo siempre entro así. Una incisión de 10 milímetros o puede ser 5 milímetros aquí periumbilical o transumbilical, una de 5 milímetros en lo que es fosiliaca izquierda y una de 5 milímetros en área suprapúbica. Le pongo una sonda de Nelaton para drenar la orina, porque obviamente si tiene mucha orina puedo perforar la vejiga. Se la pongo preoperatoriamente. Uno entra vía supraumbilical o vía umbilical trans y uno verifica los 4 cuadrantes. Está una dama, verifica si hay alguna complicación, si hay alguna obstrucción, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay una banda fibrótica, si hay una adherencia, etcétera. O sea, uno aquí entró con inseguridad al quirúrgico, pues pueden perforar el intestino, pero bueno. Uno busca la confluencia de las tenias, busca lo que es el colon, el ciego, el colon ascendente, ojalá siempre la encontramos así, ojalá, bendición, así, siempre la encontramos así, perilial o parailial, etcétera. Ahí está la apendicular. Aquí se la estoy presentando con Endolut. Yo no uso Endolut, yo uso usualmente el clip de titanio, para que no sea tan cara, o el Hemolock, que es como un clip de plástico. Y aquí uso lo que es ligachur o uso arbónico. No sé si han escuchado, que es todo lo que es coagula por ultrasonido, por vibración. Solo que como es un poquito caro, tú puedes hacer esto, pero no vas a encontrar un apéndice así siempre. Vas a encontrar, en estos días operé un alemán, porque en Colombia hay mucho barco, ¿no? Por el canal, y ahí llegan los pacientes. Y me encontré así, pero en la base estaba el cálculo y tuve que usar GIA. GIA es Gastrointestinal Autosure, que es sutura automática. Tú pones y tú cortas de una vez la apéndice. Pero obviamente es cara, entonces uno usa otras formas más baratas cuando son seguros o cuando el paciente
cuando estamos en la privada, que pues, no tiene tantos recursos, ¿no? Para que la cuenta no sea muy cara. Entonces yo voy buscando la apéndice. Esta es una fase 2 o grado 2, o una flegmonosa de fase 1 a fase 2, ¿no? Esto se llama endoluc. Endoluc es una sutura que ustedes ya tienen prearmada. Esto es súper barato, esta vale como $30 o un poquito menos. Es un bicril, como dice en inglés. Si yo cojo, busco lo que es la línea de transición, buscando lo que es base del apéndice, con todo el cuidado del mundo, sin tener ningún tipo para que no sangre, etcétera, y hago esto. Que es el mismo nudo que ustedes harían si la hacen abierta. Muchos usan catgut crómico, no sé si han escuchado que catgut, que es una sutura derivada del intestino de ganado vacuno, o usan polipropileno o poliglactina 120, que es el bicril, que es una sutura trenzada revestida con poliglactina. Entonces ahí ustedes buscan, hacen doble ligadura. Esto es lo más barato que hay, esto es lo que uno hace, cuando depende del recurso del paciente. Pero es más fácil poner un hemolog y ya cortar. Una apéndice de 10 minutos. Yo he hecho laparoscópica de 10 minutos, 15 minutos. Pim, pum, pan, entro y ya, ¿no? Es más sencillo. Esta es una apendicectomía. Me gusta mostrárselas así en la laparoscopía porque ustedes pueden ver, porque del resto no se ve nada. Es como que un hueco que el cirujano solamente ve, ¿no? Un orificio donde tienen que separar para poder ver. No se ve como se lo mostré en las figuritas que les mostré hace un momento, la técnica abierta. Se ve más que todo así. Se ve como que un pequeño orificio que es difícil. Entonces aquí, no quitar el apéndice. Voy a hacer esto. Usualmente yo hago esto con cauterio para que no se me derrame ni un liquidito, que eso te puede ocasionar un acceso. Miren lo que hace él ahora. Hacen esterilización por medio de cauterio o electrocoagulación. Él tiene la parte distal de la poliglactina o el bicril acá y la va jalando. Usualmente yo uso un endovac, que es una bolsa que uno mete el apéndice y uno no tiene que enredarse, porque a veces la sacas así y el paciente hace infección de sitio quirúrgico. Entonces, este es un comentario, porque la autora le mostró las adherencias en su momento, le muestro una adherencia en tiempo real, esta que está aquí. Mírenla, ¿eh? Ah, se fue. Para que sepan que una adherencia pero real, aquí. Hay veces tienen una banda hacia acá arriba. No tiene que haber nada que comunique las estructuras que sean intraperitoneales, que liguen las estructuras. O sea, lo que es intestino delgado, llámese yeyuno ilio, y el transverso y el sigmoide tienen que estar libres totalmente. Apenas tienen una unión que se ve así, ya se llama adherencia. Esta adherencia causa obstrucción intestinal, que fue lo último que escuché ahí en que la autora estaba explicando. Era para que también vieran eso. Entonces, al final yo reviso todo, que no me quede sangrado, que no me quede nada. Aquí yo no uso esto, que dreno, pues cuando tú drenas sacas aire y en tiempo de COVID no podemos estar, hay que usar unos filtros especiales, ¿no? Que yo no pongo, si la veo muy limpia, no me pongo a lavar y drenar, no, eso solamente uno utiliza una torunda, una mete limpia, depende de tu formación, ¿no? Luego por visión directa saca los trócares. ¿Habían visto una cirugía laparoscópica? Ok, sí, ok. Los que la vieron bien, los que no,
Así al final uno hace una intradérmica, no quedan las cicatrices, todo el mundo es feliz, porque la que está supraumbilical, la que está transumbilical, usualmente yo la hago transumbilical, o sea que no queda cicatriz, la que queda suprapúbica, el vello púbico la ocluye y hay una chiquitita que le queda ahí, no, me caí, una raspadita, o sea, no queda la típica incisión esa desfigurante de la apendicectomía abierta. Yo quería mostrarle al final lo último. Lo último, ok, yo siempre lo hago, ya nos quedan 10 minutos, siempre lo hago, es costumbre desde el 2016 que doy clases, que me invitó el doctor Vegayuil, que era el encargado. Siempre explico al final porque yo tuve la oportunidad de que me explicaran esto cuando yo era funcionario, como 2014, y pude ver lo que venía, lo que llegó ya, lo que se dio. Desde el principio era algo ilógico y real, de mucha confianza y de poca a poca realidad, pero cada día se está dando el proceso. ¿Qué son las criptomonedas? Son códigos de 18 dígitos que de forma logarítmica están organizadas y que tienen un valor dependiendo de la usabilidad. O sea, la usabilidad es que yo diga que tiene valor y que ustedes digan tiene valor y el banco no dice que tiene valor todavía. Claro, ellos ya los bancos internacionales, Citibank, JP Morgan, ya obviamente tienen activos en criptodivisas. Ya ustedes vieron lo que está pasando en Estados Unidos, todo lo del presidente Biden puso con la congresista que defiende las criptomonedas como encargada de los movimientos financieros de todo el país, o sea que obviamente todo va a ser en criptodivisas y vale según el sistema, según lo que se pacte, según las inversiones que se hagan. Entonces, hay muchas criptomonedas, hay como 2000 en lo que es blockchain, que es una cadena de bloques. O sea, esto no, lo que le digo no es para que no es porque yo les quiero vender algo, no, nada. Es solamente como cultura general para que ustedes entiendan que el mundo ya cambió. Lástima que ya cambió, ¿ves? Ya cambió. O sea, porque antes de la transición yo siempre le explicaba y hacía un poquito más complejo, ¿no? Explicaba un poquito más y para que supieran lo que les venía, porque ya todo se va a pagar con criptodivisas en un futuro. Panamá todavía está un poco inmaduro, pero después viene el sistema cuántico financiero. No sé si ustedes han escuchado eh, a Elon Musk, que está poniendo 42.000 satélites. No sé si lo han escuchado. ¿Lo han escuchado? 42.000 satélites encima del globo terráqueo para crear 5G. Eso viene. Son cosas que ustedes van a decir, como les dije a todos mis cuando, oye, eso me lo explicó un doctor ahí en Colombia, eso me lo dijo, él me explicó sobre esto, sobre lo que venía, para que le quede, si lo quieren buscar, lo buscan, estudian algo en su tiempo libre, para que escuchen un poquito más complejo, ¿no? Y que se formen, porque esto les toca a ustedes. Yo estoy ya no estoy tan en bajada, pero ya no estoy como cuando estaba empezando. Así que esta es la recomendación, búsquenlo, tómenlo para ustedes, para su familia, entérense en lo que les va a pasar, todo lo que viene después de la pandemia, los controles de tipo virtual, el cambio que se está dando, el plan 2030, búsquenlo, plan del sistema financiero, plan global 2030, que ya está instaurado. Ok, entonces si hay alguna pregunta, este comentario final, alguna pregunta de la clase, apendicitis, síndrome, bueno, no síndrome carcinoide, tumor carcinoide, porque es lo que se ve en cirugía, la pueden hacer con entera disponibilidad. Soy todo oídos. Una consulta. En las mujeres es más difícil encontrar el apéndice, o mejor dicho, que tenga una posición diferente. Ok, no se escucha bien, pero al final como que pude,
¿Ustedes me escuchan bien? ¿Me escuchan claro, alto y claro? Sí, sí, doctor. La compañera se escuchó. Ok. Este, la apéndice siempre va a estar en la misma posición. Claro, en mujeres, llámese por todo lo que es trompas de falopio, hay esa diferenciación con el hombre, donde hay que hacer un diagnóstico diferencial más fino. Porque muchas veces yo he entrado y es un ectópico roto. Me duele, dice el ginecólogo, no, es un cuadro apendicular, o es un ectópico que se está rompiendo, o es un quiste ovárico. Me he encontrado quistes ováricos inmensos que hacen el diagnóstico diferencial. Obviamente, más que todo cuando se entraba por clínica, ya ahora se diferencia por ultrasonido, donde yo puedo saber, no, es un ovario que tiene como 6 centímetros. Oh, ok, dale, ginecología entra. Cualquier cosa tú me llamas, etcétera, ¿no? Más que todo ahora se usa el apoyo de gabinete, es más sencillo. Pero no en la misma posición, solamente que tú entras y está la trompa. Cuando yo entraba abierto, siempre que coges la trompa, hay veces la apéndice está tan inflamada que se pega a la trompa de falopio, al ovario, y entonces déjame dividirla, pero laparoscópico es más sencillo. Uno ve todo, ve las estructuras, la va separando y hace el procedimiento de forma más satisfactoria para uno y más seguro, ¿no? Mucho más seguro. ¿Otra pregunta? Gracias. Ahora sí se escucha bien, perfecto. Doctor, yo bueno, he escuchado sobre el término de la apendicitis crónica. En este caso, pues, que se diagnostique y esto, ¿es posible de que a estos pacientes se le haga una cirugía, una apendicectomía electiva, o estos pacientes se seguirían como en observación a lo largo del tiempo hasta que esta apendicitis se complique? No siempre la apendicitis como tal tiene un diagnóstico definido y un cuadro clínico que uno tiene que respetar. ¿Cuánto de respetar? 6 a 8 horas se perfora. 6 a 8 horas. Hay un cuadro de perforación. Entonces tú tienes que usar ese tiempo de oro para hacer el procedimiento. No puedes dejarlo para el otro día, para pasado, déjalo que mira que yo creo. Sí me he encontrado con el fenómeno de apendicitis crónica o periapendicitis, que no es más que una inflamación reflejo del apéndice por otro órgano. Llámese que haya un quiste, que haya una lesión tipo una perforación, que haya una intusección, que haya un cuadro inflamatorio intestinal. O sea, entonces ahí se inflama el apéndice, pero no se da el fenómeno ese de la obstrucción, luego viene la fase 1, fase 2, no. Ella está inflamada, ella hay veces molesta, o sea, está roja, está hiperémica, molesta, duele un poco, va y viene, eso me lo he encontrado también, pero no por el típico obstrucción, luego perforación, no. Porque yo he encontrado, hay pacientes en Colón que vienen complicados, que tenemos que entrar por línea media, tienen colecciones en fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, el parieto cólica, en todos los espacios. Tienen colecciones retrohepático, retrogástrico, todo en la transcavidad de los epiplores. O sea, porque el paciente no llegó a tiempo. O sea, que quede bien claro que el apéndice se opera de forma rápida, aguda. Es una urgencia. No se deja para después. El fenómeno de periapendicitis o apendicitis crónica, sí yo lo he encontrado, pero no es usual. No es usual y uno entra y quita el apéndice y todo el mundo feliz. Pero, y es sintomática, pero casi siempre es por un cuadro inflamatorio, llámese una adenitis mesenterica, un virus que esté condicionando un proceso inflamatorio, linfático, etcétera, pero no es un cuadro de obstrucción como tal. Cuando es un cuadro de obstrucción, tiene que operarse. Y uno siempre, como cirujano, apéndice inflamado, apéndice fuera. Uno no deja que eso es el sentimiento más gastroenterológico, ¿no? Los gastroenterólogos, no, dale manejo médico y después vemos. No, pero nosotros somos como quirúrgicos, quitamos la apéndice de una vez. Lo otro que quería preguntar era que por lo menos en el caso de, como en el video, que se encontraron adherencias, esos casos, la adherencia se retira
o cómo se manejaría? ¿Se dejaría entonces? No, es como que, bueno, por ponerte un ejemplo, tú vas por el camino, vas ¿cómo es? En la carretera y te encuentras un gato, esos que andan lento, un gato solo, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, esos que son lentecitos. Y tú te encuentras un gato solo y te encuentras una tortuga. Quitas el gato solo y no quitas la tortuga. Quitas los dos. ¿Ves? O sea, yo en lo personal, yo procuro ser bien honesto porque muchas veces tú puedes entrar, quitar la pensa, me pagan por la pensa. No creo que te paguen por quitar, eso es privado, ¿no? Hay veces no pagan por la adherencia. Yo creo que el cirujano, yo creo que en Panamá somos, la verdad que a una totalidad bien honesto, le quitamos las dos cosas. Le quitamos las adherencias todas porque después va a seguir con dolor. Si, ay, no, me duele, me operaron y cuando me operaron, yo no sé, parece que me operaron mal. Porque cuando el paciente se mueve, tracciona la adherencia, ay, me duele, mira que ¿quién? El doctor Lince, ay, no, él es bien malo y te recomienda mal, ¿no? O sea, uno procura quitar las dos cosas. Uno, si es público, ok, eso es, o sea, tú ves la adherencia cuando haces el laparoscópico, que quede claro, cuando la haces abierta no ves nada, porque tú no vas por eso, tú vas solamente por quitar el apéndice. Pero si lo haces laparoscópico o lo haces robótica, te es sencillo quitarlo. Es una cosa bien sencilla y es bien sintomático para el paciente, así que le haces un bien. Ok, muchas gracias, doctor. Doctor, ¿Alguna una otra pregunta? Ajá. Usted dijo que si encontráramos un tumor carcinoide en la base del apéndice, se tendría que hacer una resección oncológica. Sí, correcto, porque ya todo cambia. ¿Qué En el estructuras momento, abarcaría eso? o sea, ok, listo, ¿verdad? Que usted no han dado eso. Cuando hace una resección oncológica, cuando tú tienes un tumor en el ciego y tú tienes un tumor en lo que es el colon ascendente, tienes que hacer una hemicolectomía derecha extendida. Pero bueno, yo me imagino que eso lo van a hacer, van a explicárselo, ¿no? Porque yo creo que el doctor Cuquier le va a explicar que es coge a 10 centímetros de la válvula, cortas el ilion, quitas todo el ascendente y te vas hasta el tercio distal del transverso. Y hace una linfadenectomía, hace una resección de las cadenas linfáticas. ¿No? Así que eso sería la explicación. Porque tú tienes que prevenir todo lo que va a pasar. Tienes que, desde el punto de vista quirúrgico, ya te encontraste con un cuadro, ¿cómo se llama? Incidental, que se le llama en cirugía. Tú tienes que resolver por beneficio del paciente. Luego que tú haces eso, tú entonces consultas con el oncólogo, etcétera. Pues nosotros como cirujanos estamos formados para hacer resecciones oncológicas, así que uno las hace, no solamente el cirujano oncólogo. Así que eso sería lo que incluye la parte oncológica. Doctor, Muchas gracias, doctor. y por ese mismo punto se puede hacer como tamizaje de ello, del tumor carcinoide. Bueno, sí, todo lo que es oncológico. Después que tú haces la resección, lo que hacemos nosotros aquí en Panamá es que esperamos la patología, tiene que tener más de 10 ganglios para que la linfadenectomía sea completa. Y viene todo lo otro, ¿no? Viene todo si se extendió, a dónde se extendió, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene todo el cuadro oncológico, la pesquisa, si hay que hacerle quimio, etcétera, ¿no? Viene esa parte, pero uno cumple con hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Hay muchos cirujanos de repente que por no tener, como no es un tumor que es muy frecuente, de repente te falta el manejo de que algún día te lo encontraste y tú piensas que una apendicitis, te lo quitas y ya. Y luego cuando te reportan la patología tumor carcinoide, muchas veces es un poquito tarde, ¿no? Porque que te venga la patología, depende del tiempo, ya pasó y puede haber algún tipo de diseminación, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si la cirugía uno no la hace oncológica, es insegura para el paciente, ¿no? ¿Qué es de colon del grupo? ¿Cuántos son en total?
No hay nadie de Colón. 64.